Bienvenidos al análisis semanal Elliott Wave de Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes algunos de nuestras configuraciones favoritas para esta semana. Es una semana llena de información. La Fed viene mañana a liberar su opinión acerca de la economía, de la inflación, así que vamos a hablar acerca de este tema el día de hoy. Vamos a analizar el euro, vamos a analizar el S&P. También los voy a invitar al seminario profesional de trading que llevaremos a cabo en el mes de octubre. Así que comencemos. Muy bien, traders. Antes de iniciar nuestra discusión acerca del euro, quiero invitarlos a registrarse completamente gratis en clubdecapitales.com/gratis en nuestro seminario profesional de trading de 2023. Vamos a trabajar del 9 al 11 de octubre de forma intensiva. Elliott Wave y Volume Profile completamente gratis. Solo deben visitar clubdecapitales.com/gratis, registrar sus datos y listo, confirma su dirección de correo electrónico, les enviamos un email para confirmar su dirección y lo confirman y se registran. Vamos a tener 3 masterclass. Asimismo, les enviaremos nuestros análisis en vivo todos los días en las mañanas con el punto de vista de ondas de Elliott. Una oportunidad para mejorar su trading, una oportunidad para sumergirse en las ondas de Elliott y por supuesto en el perfil del volumen. Bueno, traders, ahora sí hablemos del euro. ¿Qué estará pasando con este euro que está bajando bastante? La semana pasada yo estaba pensando en una configuración alcista. Incluso tuvimos 2 entradas. Les voy a mostrar lo que hicimos en nuestra membresía de Club de Capitales. Tuvimos 2 entradas en compra en el euro la semana pasada y antepasada, donde estábamos buscando esta primera parte. Aquí entramos, nos llegó al stop, ese trade. Este segundo trade volvimos a entrar, entramos en el 0.7. Le fue bien en medio de todo porque alcanzó la zona del 0.770, es decir, casi 70 puntos de distancia, y logramos capturar unos profits. Y luego en esta zona no teníamos nada, estábamos esperando. Aquí en esta zona volvimos a buscar una configuración de compra y luego esperamos. Tras conocerse la inflación en Estados Unidos la semana pasada, el precio rompe a la baja y hoy les voy a explicar por qué sucede y por qué sucedió este fenómeno y por supuesto qué podemos esperar a continuación. Entonces, traders, voy a hacerles un resumen de lo que pasa con el tema de inflación, porque es importante. Los fundamentales, cuando están estables, cuando están tranquilos, cuando tenemos el mundo creciendo, cuando tenemos la economía global subiendo, no son tan relevantes porque podemos seguir las tendencias fácilmente. Pero cuando los fundamentales, cuando la economía está en problemas, es cuando la volatilidad y estos movimientos más fuertes comienzan a ocurrir y tenemos que profundizar en ellos. Entonces, voy a hacerles un breve resumen de lo que está sucediendo y de lo que cambió la semana pasada en términos de la política, de lo que se espera ante la política monetaria. Vamos a realizar un resumen sencillo, rápido, acerca del tema de inflación y tasas de interés y lo que está pasando y lo que pasó la semana pasada, para entender a profundidad la actualidad del dólar y la actualidad del mercado. La inflación, traders, estaba subiendo desde la pandemia, cuando un poco después de la pandemia, los países imprimieron bastantes billetes para ayudar a las personas y esto creó una inflación post-pandemia impresionante que no se veía desde los 70s, desde los 80s. Y esa inflación creciente que afecta a todas las personas del planeta, para frenarla hay que desacelerar la economía. Y para combatir la inflación y desacelerar la economía,
deben incrementar tasas de interés. Los bancos alrededor del mundo suben las tasas de interés para desacelerar la economía y así poder impactar la inflación y poderla bajar. Pero esto comenzó a funcionar y veíamos inflación bajista, pero de repente se dio un giro la inflación la semana pasada y comenzó a ascender en Estados Unidos. Hoy en Canadá también veíamos la inflación subiendo. Esta noche en la madrugada de Nueva York tenemos el dato de inflación en Inglaterra. Entonces vemos que esto está comenzando a fallar el sistema de tasas de interés altas y lo único que queda pues es subir más la tasa de interés para tranquilizar esa inflación y hacerla bajar. Hay un indicador de inflación en tiempo real que es el petróleo. El petróleo, el WTI, que es la referencia que se utiliza en Estados Unidos, está disparado durante el mes de septiembre. Claro, el petróleo es la fuente de inflación porque de ahí todo comienza a multiplicarse. Los transportes, los commodities, los salarios, la energía en general, todo sube a raíz del petróleo. Entonces, podemos decir que el petróleo es la inflación en tiempo real y la inflación, el reporte de inflación que salió ahorita en el mes de septiembre, que tiene en cuenta la inflación durante el mes de agosto, pues todavía no tiene en cuenta este incremento porque el incremento comenzó en septiembre. Entonces, traders, lo que sucede es que la Fed, que tiene mañana su anuncio de tasa de interés, pues lo más probable es que anuncie un incremento. En este momento, la tasa de interés de la Fed está en el 5.50 y es probable que la suban unos 25 puntos básicos a unos 75. Esto no es tan grave, naturalmente, ya les voy a mostrar el efecto. No es tan grave como la visión de la Fed hacia el futuro. La Fed pues va a liberar el reporte de tasa de interés si la deja estable o si la sube, pero va a anunciar qué va a hacer a continuación. Y lo que el giro dramático de esta historia fue la inflación la semana pasada, que volvió a cambiar su tendencia prácticamente, que comenzó a subir de nuevo. Y como tenemos el petróleo en tiempo real, pues el petróleo salió disparado, ya está por encima de $90 el barril. Y esto naturalmente hace una presión importante en la inflación y en la Fed. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? En términos generales, traders, cuando la situación está bajo control, cuando la inflación está cayendo, cuando la economía está creciendo, entonces tenemos un dólar bajista. Un dólar débil porque los inversionistas están utilizando los dólares. Es decir, si usted tiene $100 en su billetera en este momento, no están esos dólares en el mercado, no están circulando en el mercado. Y en el momento que usted decide comprar una acción de Amazon, una fracción de una acción de Amazon o de un ETF o de un Bitcoin o cualquier instrumento de riesgo que usted quiera invertir esos $100, pues los está regresando al mercado. Y cuando usted regresa esos dólares al mercado, pues el dólar cae, ¿no? Ahora, si está sucediendo lo contrario, si todos están cerrando sus operaciones de riesgo, si están cerrando el S&P en los futuros o en los ETFs, están cerrando monedas, están cerrando acciones individuales, pues el dólar va a subir y se va a fortalecer. Entonces, traders, cuando las tasas de interés suben, eso afecta a la economía, sobre todo la incertidumbre a futuro, porque no es algo del dato de mañana, sino lo que va a pasar a continuación. Y como tenemos este petróleo que es nuestra inflación en tiempo real, sabemos que las cosas no están bien. Entonces, traders, cuando la tasa de interés sube, afecta a la economía y afecta a los activos de riesgo. Es decir, que los activos de riesgo el líder es el S&P y de ahí en adelante todo lo que ustedes quieran, euro, en monedas,
australiano, libra, todas las monedas que quieran, menos el dólar, y también otras inversiones de riesgo, ¿no? Bitcoins, por ejemplo, otros ETFs, CFDs, acciones individuales, todo el riesgo comienza a caer. Porque a mayor costo de capital, menor desempeño de la economía. Eso quiere decir que las 500 empresas que están dentro del S&P van a vender menos, porque las personas no pueden comprar a intereses tan altos. Y así se desacelera la economía. Entonces lo que pensábamos que ya estaba superado, que era el tema de inflación, regresa a impactar la economía. Entonces, traders, eso hace que la semana pasada, cuando vimos esos datos de inflación, tanto de consumidor como de productor en Estados Unidos, el mercado entrara prácticamente en pánico y comenzara a vender el riesgo de una forma acelerada. Todo este pánico que vimos la semana pasada, no solo en el euro, sino también en el S&P, incluso en algunas acciones individuales, refleja el miedo de instituciones, de comerciales, de inversionistas independientes a volver a tener otra ola de inflación y posiblemente tasas de interés más elevadas. Entonces, como el petróleo sigue subiendo, ahí es donde está nuestra ventaja fundamental, y ahorita vamos a ver el petróleo, pero como el petróleo sigue subiendo, es la inflación en tiempo real. Es decir, que la inflación que va a venir en los próximos meses, porque no olviden que un productor que tenga una fábrica de zapatos, por ejemplo, pues tiene inventario, y el impacto del precio de los combustibles no va a ser inmediato. Va a tardar unos meses mientras se va agotando el inventario antiguo y se va reemplazando por un inventario ya a precios actualizados. Eso siempre, de acuerdo al negocio, va a tener un retraso en impactar al mercado los precios de combustible, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, traders, lo que podemos tener con un alto nivel de probabilidad es que la Fed va a salir pesimista, la Fed va a salir preocupada, la Fed va a salir con un incremento posible en esta reunión de unos 25 puntos básicos en su tasa de interés, y lo más importante, va a anunciar cuál es el siguiente paso, va a dar su opinión del mercado. Y si ellos están viendo con preocupación, que es lo más probable, esta nueva ola de inflación, indicaría que vienen más incrementos de tasa de interés en las próximas reuniones, y esto afectaría todos los mercados de riesgo, el S&P bajista, el euro bajaría bastante y demás. Si por el contrario la Fed ignora el problema y dice, no, estamos bien, nosotros creemos que esto es algo transitorio y que la inflación ya va a comenzar a ceder otra vez, es algo que viene de las vacaciones de verano y se consume un poco más de combustible y ya estamos viendo que lo que hemos estado haciendo está funcionando, entonces nos vamos a quedar aquí quietos por unos meses y vamos a considerar en unas reuniones bajar la tasa de interés. Estamos hablando de un escenario poco probable. En el otro extremo, pues vamos a tener una reacción del mercado diferente. Entonces viene el tema de cómo podemos nosotros ya como traders, como analistas, que estamos trabajando en esto en el día a día y que estamos buscando oportunidades todos los días, cómo podemos trasladar esa información a puntos en nuestra cuenta, a capital en nuestra cuenta, ¿no? Lo que viene mañana en este reporte de la Fed sin duda va a traer mucha volatilidad. Entonces el principal punto, traders, es que para esta semana, la semana pasada estábamos buscando compras, esta semana estamos buscando ventas, ¿no? Es la actualización en la narrativa del mercado, porque estamos buscando un dólar más fuerte. Ese es el principal conductor de la historia. Hoy comenzamos a ver un rechazo importante de esta zona, es decir, desde aquí ya vendedores relativamente agresivos podían comenzar su plan de ventas, y yo no lo he hecho, yo no he entrado todavía. Este tipo de reversas tan amplias no son de mi preferencia, pero es cierto que es una oportunidad de venta. Entonces, esto, traders, en términos de ondas de Elliott, se convierte
en la onda 1. Luego de la onda 1, inicia la onda 2, que es la que ya vamos a comenzar a proyectar hacia el futuro. Esa onda 2, para poderla vender, tiene que tener una característica propia, que es el famoso zigzag de ondas de Elliott. Y tiene unas características propias, que la onda A sea más rápida que la C, que la onda C no lleve mucho momentum, que las velas en la onda C sean pequeñas, que el precio, esta es la onda A, esta sería la B y la C, que el precio cruce la onda A y rápidamente rechace. Y si estas condiciones se cumplen, podemos entrar con un riesgo pequeño, un riesgo del 1% o menos, con un stop loss por encima del alto, que sea la onda 2, y una entrada por acá, por ejemplo, en la validación, y estaríamos en corto, y siempre debemos utilizar un stop loss. El trader que no utiliza un stop loss y que piensa que sus trades tienen un 100% de probabilidad, pues va camino al fracaso, porque hay épocas fáciles, hay épocas más difíciles. Miren, por ejemplo, lo que vivimos nosotros la semana pasada con esta compra en el euro. Yo estaba pensando que este podía ser un piso del mercado y que el euro podría comenzar su ascenso, y no lo hizo, pero sacamos unos profits durante ese trade. Entonces, si no manejáramos el riesgo, y imaginen el problema en el que estaríamos, porque si compramos en esta zona y el precio no subió como lo esperábamos y por el contrario bajó, entonces estaríamos atrapados en un trade y probablemente arriesgando toda la cuenta en una sola operación. Y repetir ese tipo de maniobras constantemente van a terminar acabando con el capital de cualquier trader. Entonces, el trade que funciona, lo dejamos correr, lo dejamos actuar, lo dejamos ir a nuestro favor. Pero el trade que no funciona, lo sacamos en ceros, lo sacamos con algunos profits o en el peor de los casos con una pequeña pérdida. Y repetir ese proceso con disciplina, es lo que realmente lleva al trader a ser ganador. Más allá de estrategias, que usted puede aprender muchísimas estrategias, puede convertirse en un experto en una cantidad de indicadores, puede utilizar robots, toda esa cantidad de cosas, pero hasta que no sea consciente del riesgo del mercado y no entienda el verdadero riesgo del mercado, ¿no? A veces el trader ve desde el punto de vista técnico una configuración que le gusta porque cumple con todas las características que él está buscando y piensa que esa va a ser una del 100%. Entra sin stop o con un stop muy grande en términos de riesgo de la cuenta y le va mal y termina perdiendo un 20, un 30% de la cuenta, y recuperarse de esas pérdidas es muy difícil psicológicamente porque se comienzan a cometer más errores, ¿no? Les pasa lo que le pasa a los adictos al casino, que van con $100 o con $1,000 al casino a jugar una tarde y pierden $200 de los 1,000 y entonces comienzan a arriesgar el doble o el triple para tratar de recuperarse y lo pierden, y de los $1,000 ya les queda $50 y entonces lo pierden todo, ¿no? A algunas personas les parece eso divertido y lo disfrutan y pues utilizan capital que probablemente no les va a afectar su nivel de vida, pero en el trading profesional eso no es aceptable. Esa es la diferencia entre un apostador o alguien que utiliza estos mercados como un casino y un trader profesional. El trader profesional, cuando las cosas salen bien, lo deja correr. Cuando las cosas salen mal, corta rápido las pérdidas y pues sigue el proceso. Entonces, ese es el plan, el objetivo, traders, que estaríamos buscando para esta semana. Es este bajo. No es un trade muy amplio, estamos hablando casi de un day trade de unos 50 puntos o algo así. Y una vez que el precio baje por esta zona del 0,630, más o menos, vamos a ver qué pasa. ¿Será que rechaza? ¿Será que sigue? ¿Será que la Fed sale de una forma muy agresiva a ser pesimista con el futuro de la economía y eso fortalece el dólar bastante y hace que el euro vuelva a la zona del 0,5, el 0,4 más abajo? Bueno, son preguntas inciertas que como analistas, como no somos viajeros del tiempo, no vamos a
a saber. Pero sí tenemos una configuración de trade interesante, incluso en una semana tan difícil como esta. Miremos otro caso, miremos el S&P. En el S&P, esta mañana o esta semana, después de esa caída del viernes, es que noten que la semana pasada el mercado estaba demasiado nervioso porque, claro, es que la inflación está subiendo. Eso fue una sorpresa. El S&P estaba subiendo, todo iba bien a mitad de semana. Ya comenzaron a salir todos esos datos de inflación, de inflación al productor, de inflación al consumidor y ¡brum! Se desploma ese S&P, cae con muchísima fuerza, cae una cantidad de puntos. También teníamos vencimientos del futuro de septiembre, entonces no lo trasladaron al nuevo contrato, eso es lo que estamos viendo, cerraron el contrato y no volvieron a entrar. Entonces, todo esto se combinó para crear la tormenta perfecta y estamos en un punto, traders, de descuento del S&P, donde vamos a ver qué pasa con la Fed, porque esta mañana hablábamos en la membresía que esto era una venta, que lo único que podíamos hacer el día de hoy era vender el S&P, estuviéramos haciendo scalping, day trading, solo podíamos pensar en ventas. Miren qué interesante esta configuración tipo ABC, funciona muy bien. Antes estábamos buscando la compra por esta zona, que funcionó bien. Antes estábamos buscando el final de este ciclo, que funcionó bien. Y aquí íbamos a ver cómo era la prueba. Una prueba exitosa para seguir subiendo sería de esta forma, por ejemplo. Pero cuando el precio colapsa, cuando comienza este tipo de velas grandes, pues no hay forma de comprarlo. Y ya sabemos que hay un cambio en la actitud del precio. Entonces la pregunta que todos debemos hacernos aquí, el análisis técnico está lleno de preguntas, no tanto de respuestas. Las respuestas las encontramos nosotros cuando encontramos la pregunta, ¿no? Si no sabemos cuál es la pregunta que debemos hacer, nunca vamos a encontrar la respuesta. Y la pregunta que debemos hacernos aquí es, ¿esto va a ser un descuento en la liquidez, una acumulación para dar el giro al mercado y comenzar a subir? ¿La Fed tranquilizará el mercado el día de mañana y dirá, tranquilos, todo está bajo control, es parte del proceso? ¿O la Fed entrará en pánico y dirá, oh, se nos está saliendo la situación de control de las manos, vamos a ir más agresivos con la tasa de interés? Bueno, son muchas preguntas, ¿no? Pero en términos generales, lo que tenemos que estar listos es para actuar. Tenemos que, naturalmente, estar listos para cualquier situación. Entonces, en el S&P, yo esperaría a la Fed. Ya el trade de hoy que hablamos en la membresía se ejecutó bien y ahora esperemos un poco. Si no fuera por la Fed mañana, el trade que yo estaría buscando sería una compra. Estaría comprando este rechazo. Es que miren cómo el precio ataca los stops. Aquellos que compraron aquí o que compraron aquí tenían sus stops por acá. Van por ellos, pero el precio no sigue. Por el contrario, el precio rechaza. Entonces, si estaría buscando un trade contra tendencia, este podría llegar a ser interesante esa historia, o de pronto uno más aquí y concentrarnos en la compra. Pero como dependemos de la Fed el día de mañana, entonces hay que tener más precaución. Ahora miremos el petróleo. El petróleo ha sido otro instrumento interesante que funciona como un arma últimamente en la economía, ¿no? Entonces tenemos los países de la OPEC y los países de la OPEC están en contra de las políticas de Estados Unidos, están en contra del resto del mundo y quieren afectarlo. Entonces el petróleo, como podemos observar, comenzó su ascenso prácticamente desde el inicio de septiembre. Noten que en agosto estábamos en esta zona y el petróleo estaba en relativa calma y comenzó ese rally, comenzó ese ascenso. Y ya estaba desde la semana pasada en la zona del 90, que es bastante alto, pero la cereza del pastel fue el fin de semana. En Bloomberg publicaron un artículo muy interesante para que lo revisen, que la OPEC estaba planeando disminuir la producción, es decir, afectar la oferta, disminuir la oferta para seguir presionando el precio. Y esto es interesante porque antes hacían esa maniobra cuando el precio estaba barato para hacerlo subir.
ahora lo están haciendo en niveles donde el precio está caro para hacerlo seguir subiendo y afectando ¿qué? La inflación. Entonces, cuando el petróleo está subiendo de esta manera, inmediatamente sabemos que la inflación va a subir en el futuro. No inmediatamente, ya lo comenzamos a ver en el mes de agosto, pero sí para el mes de octubre, de noviembre, la inflación va a presionarse. Y esto naturalmente también lo estudia la Fed, y es por eso que tenemos, yo pensaría que vamos a subir esos 25 puntos básicos mañana por lo menos, y la Fed debe anunciar que va a incrementar sus tasas de interés. Y aquí es donde podemos ver la ventaja, porque a no ser que el petróleo colapse, que eso sería fantástico no solo para la Fed, sino para todos en el planeta tener un combustible más barato y una inflación más baja. Entonces, a no ser que pasara algo así y viéramos una vela de este tipo, que es muy poco probable, pero si el petróleo sigue su rally, sigue subiendo, pues no vienen buenas épocas para la economía, no vienen buenas épocas para invertir en bolsa de largo plazo. Si usted está haciendo scalping o day trading, naturalmente, pues va a seguir haciendo su trabajo común y corriente todos los días, pero para inversiones de largo plazo jamás se nos puede ocurrir en este momento entrar al mercado, porque la inflación está subiendo y porque el petróleo se disparó y porque no hay razón para pensar todavía que vaya a caer. Ahora, si la Fed incrementa la tasa de interés, pues va a hacer que el consumo del combustible disminuya, porque las personas ya no van a poder comprar un tiquete de avión, ya no van a poder ir de vacaciones, ya no van a poder hacer viajes largos en su automóvil porque no les va a alcanzar para pagar la gasolina, y eso pues hace que al final la inflación baje, ¿no? Porque si estamos consumiendo menos, pues la demanda disminuye, la oferta se mantiene estable y comienza a bajar el precio. Pero esta es una situación difícil para la economía, porque no olvidemos un punto adicional, traders, y es el riesgo de estanflación, la pesadilla de cualquier sociedad. La estanflación sucede cuando tenemos una inflación alta y la tasa de interés es alta y el desempleo disminuye y el GDP, el Producto Interno Bruto, disminuye. Entonces, cuando tenemos el desempleo aumentando, la economía enfriándose y la inflación y las tasas de interés subiendo y la tasa de interés no logra impactar la inflación, se entra en ese periodo estanflacionario donde es muy difícil vivir en ese momento, ¿no? Para todos sería muy difícil. Independiente del capital que se tenga, se vuelve todo carísimo, como lo veíamos en Alemania, como lo hemos visto en países como Venezuela, y es bastante difícil salir de eso. Entonces esperemos que hasta allá no lleguen las cosas y esperemos que la OPEC recapacite y deje de atacarnos a este lado del mundo y pues no manipule ese precio del petróleo de esa forma, que es algo artificial, ¿no? Esa es la buena noticia, entre comillas, porque el incremento del petróleo no es algo real por el aumento de la demanda, sino es por la disminución de la oferta. Estos países petroleros no quieren vender el petróleo, no nos quieren vender el petróleo al resto del mundo, y eso naturalmente hace que suba el precio. El petróleo está, pero ellos no lo quieren vender. Entonces es una situación difícil, sin duda, pero esperemos que todo salga bien, esperemos que todo termine de la forma ideal para todos. Traders, quiero invitarlos a registrarse en nuestro seminario profesional de trading completamente gratis. Les garantizo que en este seminario ustedes van a aprender la herramienta del Volume Profile desde un punto de vista institucional. Es algo que les va a ayudar a su day trading, a su swing trading, a todos los marcos de tiempo. Van a encontrar los descuentos del mercado y va a ser una herramienta fantástica para agregar a su arsenal de conocimiento en el análisis técnico. Así que los invito en clubdecapitales.com/gratis
se registran, reservan su cupo y ya van a tener acceso al seminario. Y también pueden explorar nuestro sitio web clubdecapitales.com, la membresía, el curso Bootcamp que también viene ahora en octubre. Bastantes actividades tenemos planeadas para ustedes. Que tengan una excelente semana en todas sus actividades. Les envío la mejor energía y nos veremos muy pronto.